Radio Universidad, transmitiendo en el programa Ecos de Mirabal, aquí en la UASH, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y muchísimas gracias a Vanessa, que nos hace el favor de apoyarnos allá en los controles, y también muchas gracias a la gente que nos ve por Face. Y pues mire, estoy muy contenta, nos puede marcar, si usted gusta mandarnos mensajitos, programas, comentarios, lo que usted guste a Radio Universidad. Aquí Vanessa con mucho gusto le toma la llamada al 439-1842, cualquier cosa que usted quiera nos puede marcar. Y bueno, pues mandar mensajitos, obviamente también ahí por el Face, con toda confianza. Y mire, estoy muy contenta y muy agradecida porque aceptó venir Rosina Uranga. Es la primera vez que vienes a Radio Universidad. Bienvenida, Rosina, me da mucho gusto que vengas. Rosina ha ido mucho a Ecos de Mirabal, pero antes que estábamos allá en Antena y en la radio, la tele, muchísimo. Déjeme decirle así muy rapidito quién es Rosina para entrar a detalle. Bueno, pues es psicóloga, no es cualquier psicóloga, es una de las pocas psicólogas, así la veo yo, muy especializada en el tema de género y recientemente en el tema de la psicología psicosocial, de la atención psicosocial. Y bueno, recién ingresó a la Secretaría de Desarrollo Social, ha estado siempre, yo lo ubico siempre en la academia y también apoyando mucho desde las organizaciones de la sociedad civil e institucional también, desde una institución muy importante, desde el municipio que atiende problemáticas de tipo emocional, niños, niñas, adultas, y luego también desde acá, desde el centro se me fue el nombre del CEDEM, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, sí. El CEDEM, lo conocemos tanto por el CEDEM que luego se nos olvida todo lo que significa, ¿no?, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Y bueno, pues atendiendo, pero siempre muy especializada en estos temas. Y recientemente acabas de empezar, Rosina. Estás como responsable de esta unidad de atención psicosocial en la Secretaría de Desarrollo Social. Bienvenida, me da mucho gusto que estés acá y a mí me interesa mucho que podamos informarle a la gente qué es lo que está, por qué se crea esta unidad, qué es lo que hacen ahí, qué pretenden. La Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza Víctor Quintana, dijo, bueno, Víctor cuando empezó cuando asumió como secretario de Desarrollo Social, les dijo que le iba a dar un enfoque diferente, que la secretaría no iba a ser ya una secretaría asistencialista, que iban a pues acercarse más a la gente, a atender muchas problemáticas, además de la pobreza, de la marginación, también esta gran problemática también de violencia y de problemática emocional que tiene la sociedad, que es muy grave. Bienvenida, Rosina, y yo, pues tú infórmanos, y yo te voy así como que siguiendo y preguntando, claro, y más o menos entendiéndole a lo que haces tú ahorita en esta unidad. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. Sí, gracias antes que nada por invitarme, Dora. Pues bueno, creo que tengo un reto muy grande, ¿no?, con esa presentación que haces de mí. Pero bueno, mira, esta unidad surge a raíz de que en este nuevo gobierno, donde es fundamental el dejar atrás esas prácticas asistencialistas, también en un gobierno basado en los derechos humanos como una política rectora. En ese contexto es que me invitan a participar en la Secretaría de Desarrollo Social para atender, acompañar una problemática que, como tú planteabas, afecta a las personas, a las familias, a la comunidad, que es el estar expuesta a distintas formas de violencia. Mi trayectoria fundamentalmente tiene que ver con acompañar a personas que viven distintas formas de violencia. Durante muchos años acompañé a mujeres víctimas de violencias de género, de diferentes tipos, y posteriormente a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, que es de donde surge la perspectiva psicosocial, ¿sí? Entonces, bueno, al invitarme a participar en la Secretaría,
yo podía anticiparme al tipo de problemas que íbamos a enfrentar, que son justamente personas expuestas a diferentes formas de violencia familiar, de género, escolar, comunitaria, víctimas de la delincuencia organizada, violencia delincuencial o criminal. Entonces, para mí fue un privilegio que me invitaran a participar. Yo es la primera vez que estoy de manera formal dentro del gobierno. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos allí? Nosotros acompañamos a las personas, a las familias, a las comunidades en centros y espacios comunitarios. No nos limitamos a los centros comunitarios, porque bueno, si bien en la ciudad hay actualmente 24 centros comunitarios, nuestra atención va más allá, porque hay muchas personas que están en otras comunidades marginadas donde no hay un centro comunitario. Sin embargo, nosotros buscamos un espacio cualquiera, no sé, nos pueden en verano pues en un parque, bajo un árbol, es decir, en cualquier espacio donde haya privacidad, empezamos nosotros a acompañar a la gente. ¿Qué nos encontramos? Pues lamentablemente lo mismo que en CAPS. Yo durante muchos años estuve trabajando de manera externa en CAPSI, y desde el inicio del CAPSI hasta la fecha, el motivo que genera sufrimiento en las personas, que hay detrás de toda la gente que va, es la violencia. No siempre la gente lo identifica, ¿sí? Puede llegar una mujer deprimida, con una depresión. El problema es justamente es decir, la depresión no es el problema de fondo, es la manifestación de una situación de violencia que está viviendo. Un niño que se muestra agresivo en la escuela, el problema no es la agresividad es una consecuencia de una situación de violencia que está viviendo, ya sea en su casa o en la escuela. Nosotros tratamos de ver el problema de fondo, no los síntomas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estamos atendiendo en los centros comunitarios, atendemos niños, niñas, adolescentes, pero también estamos apoyando a la comunidad escolar. Se acercan a nosotros maestras y maestros muy agobiados porque no pueden muchas veces controlar de alguna manera, no a las personas, sino conductas, manifestaciones conductuales de los niños y niñas, donde niños de kinder, por ejemplo, se golpean entre ellos. Hay niveles de violencia muy altos en de agresividad, pero desde kinder, sí, primaria, secundaria, y entonces nosotros también apoyamos a maestros y maestras que están cercanos en la colonia, a la colonia en donde está el centro comunitario. Una gran diferencia de la atención tradicional es que nosotros vamos a donde está la gente. Cuando dices atendemos, ¿te refieres a dar terapia? Sí, bueno, no solamente. No necesariamente. No necesariamente. Porque entiendo que contrataron especialmente psicólogos y psicólogas, es decir, estamos hablando de un aparato grande, no es que tú sola andes atendiendo. No, claro. A ver, explícanos a ti esto. Y voy a aprovechar para agradecer, nos llamó Mari Sainz. Dice, ay, encantada de que estés entrevistando a una gran persona y un caluroso saludo. Sí, muchas gracias Mari, gracias. Que nos escucha muy seguido, una gran persona también, Mari. O sea, la Secretaría de Desarrollo Social crea una estructura especial que no existía. Antes no existía, la crea. Sí. ¿Y de qué hablamos? ¿De cuánta gente? Actualmente, sí. ¿A quiénes contrataron? Sí. ¿Tienen algún perfil? Sí. A ver, cuéntanos qué hicieron, cómo, así como un poquito desde el inicio. Sí. Bueno, tuve el privilegio de crear la unidad. Eso me permitió poder seleccionar, con todo el respeto, me sorprende gratamente, que no tuve que contratar ninguna persona impuesta. Eso es fundamental. Te dejaron total respeto y libertad, ¿sí? De no, te va la recomendada, nada. A mí para eso fue... Tú definiste perfil. Sí, y el perfil, ¿cuál fue? Fíjate, muy alto, porque yo sabía, con toda mi experiencia durante años, tanto en el CAPSI como en el CEDEM, a qué nos íbamos a enfrentar. ¿Cuál fue el perfil del equipo inicial, que cada vez es más difícil cubrir? Que tuvieran maestría en psicoterapia, porque no eran, es como decir, el perfil, sí, no basta con que fueran psicólogos y psicólogos. Porque es como decir, un médico general no puede atender problemas de cardiología,
no puede atender problemas de neurología, ¿verdad? Porque para atender violencias, bueno, para dar psicoterapia se requiere una especialidad. Con la licenciatura no. Y ahora basta. ya hay mucha especialidad, ya se da la especialidad aquí en psicoterapia. Sí, entonces hay maestría en psicoterapia, y otra cosa, tener experiencia atendiendo violencia en instituciones públicas, que también, ¿por qué? Porque cualquier psicoterapeuta puede decir, sí, yo atiendo violencia en mi consulta privada. ¿Cómo? Pues como tú consideras que se debe atender, pero hay criterios y estándares a nivel nacional e internacional. Hay reglamentos dentro de, por ejemplo, de la ley general y la ley estatal que plantea que tiene que estar incorporada la perspectiva de género y otros lineamientos como no atender, no dar terapia de pareja en situaciones de violencia, criterios muy específicos que solamente se adquieren trabajando en instituciones públicas, donde está normada y reglamentada. Entonces no fue fácil. Tú entrevistaste, hiciste exámenes, hiciste... Sí, bueno, sobre todo entrevista. Pasaron por un filtro. Exacto, un filtro. Y entonces ese es el equipo inicial. ¿Cuánta gente tiene actualmente? Ahorita? Bueno, el equipo inicial éramos 10, luego fuimos 18 y se acaban de contratar 12 personas, de tal manera que a la fecha somos 30 personas. En todo el estado. Y dos en Cuauhtémoc, 32. Claro que Juárez es aparte porque depende de la subsecretaría. Ok. Pero nosotros atendemos ahorita con 32 personas, 2 que están en Cuauhtémoc y hay un equipo itinerante. O sea, Chihuahua como central, sí. Cuauhtémoc de manera especial 2. Pero ya también estamos en Guadalupe y Calvo, Madera, Casas Grandes. O sea, estamos abarcando distintos municipios, pero de manera itinerante. Ahorita, no hemos contratado, solamente en Cuauhtémoc hay 2 compañeras fijas, pero hay equipos itinerantes que van a Baborigame, acaban de llegar ahora este fin de semana, donde ahí acompañamos personas que están en situaciones particularmente complejas. ¿Sí? En una comunidad en donde hay un alto riesgo, donde hay muchas personas desplazadas. ¿A quién se acompaña ahí? A familiares de personas desaparecidas, familiares de personas asesinadas. Oye, este equipo se requiere mucha gente. Sí. O sea, la problemática es muy grande y se requiere mucha gente. La gente están respondiendo, la gente va... esa terapia, ¿cómo le hacen? ¿Atienden con terapia? ¿Qué tipo de atención? Mira, y nosotros aquí localmente mucho tiene que ver con los procesos de psicoterapia, pues no tradicionales, porque incorporamos la perspectiva psicosocial, pero es la psicoterapia individual y o familiar. Esa es una de las modalidades locales. En las otras comunidades, bueno, y aquí también damos talleres de prevención. Nosotros, a grandes rasgos, prevenimos, atendemos y detectamos situaciones de violencia. ¿Cómo? A través de talleres. Damos, por ejemplo, un taller de prevención del abuso sexual infantil que se llama Este Cuerpo es Mío. Es un taller que ha tenido altísima demanda porque, como sabemos, es un grave problema social. Chihuahua alterna entre el primero y segundo lugar de abuso sexual infantil. Entonces, aquí localmente lo damos en centros comunitarios y en escuelas, pero por ejemplo cuando vamos a Baborigame, Madera, esas comunidades, también el personal docente de diferentes niveles nos solicita que les demos el taller para ser ellos y ellas multiplicadores, que es a lo que le apostamos, para que las maestras y maestros de esas localidades puedan dar esos talleres a los niños y niñas. Allá los damos directamente al personal. Aquí localmente lo damos a niños y niñas en centros comunitarios, pero en aquellas localidades los damos al personal docente. Y bueno, aquí también en esas otras comunidades damos otro taller que se llama Amores Chidos, que es para la prevención de la violencia en el noviazgo, que en realidad es para la prevención de la violencia en las relaciones de pareja. Que es adolescentes. Adolescentes, sí. Ahí ese es otro de los talleres. Generamos grupos de reflexión para mujeres que empiezan con un taller que se llama Es difícil ser mujer. Es muy interesante. Es un taller que originalmente está diseñado para atender a mujeres que viven situaciones de depresión.
Pero es un taller que se creó en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en la unidad de género. Entonces es un taller que tiene incorporada la perspectiva de género. Es el análisis de la depresión en las mujeres desde la perspectiva de género, que tiene que ver con su condición de mujer. Empezamos con ese taller y posteriormente se convierte en grupo de reflexión como el que alguna vez tú fuiste, hace muchos años acá. Sí, cómo no. ¿Te acuerdas? Sí, cómo Ahí no. se va detectando que las mujeres viven situaciones de violencia, pero no es amenazante para las mujeres. Se les invita a un taller que se llama Es difícil ser mujer, y conforme va avanzando el taller, la mayoría de las mujeres se dan cuenta que es de varios días. Es de varias sesiones. Mira, varias sesiones. Sí, el manual tiene 6 sesiones, pero no nos apegamos al manual. Puede ser menos, más. Más, generalmente. Es decir, se inicia de esa manera formal. Nosotros le damos prioridad a las personas y no a los temas. Porque un taller estructurado es tema, tema y no. Son talleres que el tema se pone sobre la mesa y a partir de ahí las mujeres empiezan a hablar de sus experiencias. Entonces un taller de 6 sesiones se puede convertir en 16, porque todas las mujeres tienen voz, no la tallerista, sino las mujeres. Y a partir de ahí, las mujeres se van dando cuenta que viven violencia y se convierte en un grupo de reflexión para que las mujeres aprendan a poner límites a las distintas formas de violencia. Empezamos también talleres sobre masculinidades para hombres. Urge, ¿verdad? Sí. Está siendo demandado, sí. No es fácil porque sabemos que los hombres no es fácil, pero cada vez tengo la impresión de que está... Sí. Afortunadamente tenemos expertos ahí. ¿Ahí le entran hombres o es un taller donde hombres y mujeres coordinando. Bueno, hay que decir que contrataste psicólogos y psicólogas. Sí. O sea, no son puras psicólogas, no, son psicólogos. También hay hombres que todos ellos tienen la experticia tienen formación sólida para coordinar grupos de masculinidades, porque ellos están trabajando con hombres generadores de violencia en otras instituciones y también las compañeras en un modelo que se coordina un hombre y una mujer. Es muy complejo porque la responsabilidad de esta pareja coordinadora es que tienen que modelarle a los hombres como una relación diferente hombre y mujer. Es como una danza, ¿no? Donde porque todo lo que, esta manera de interactuar entre este hombre y esta mujer les modela al grupo de hombres esa forma distinta. Entonces se necesita mucha experticia, todo un proceso personal de deconstrucción de todos estos estereotipos de género. Afortunadamente contamos con esas personas. Por eso no abrimos grupos a diestra y siniestra. Estamos empezando, hay 2 grupos ahorita y la idea es que se vayan replicando. Y tenemos terapeutas que se incorporan recientemente para que aprendan este modelo y abran en otros espacios. Entonces queremos tener todas las opciones. También tenemos grupos de niños y niñas promoviendo una cultura de paz. Y en realidad muchos de ellos y ellas son herederos y herederas de la violencia, lo que nosotros hablábamos. Son niños y niñas que han vivido en familias donde fundamentalmente ha habido violencia contra sus madres, ¿sí? Pero también ellos han sido víctimas de la violencia a través de los malos tratos, es decir, han sido maltratados, ellos han sido expuestos, víctimas directas, tanto a la violencia que ejercen contra sus madres, pero también han sido maltratados ellos directamente. Pues ¿por qué? Porque han sido educados a golpes, maltratos, etcétera. Y también para eso, Dora, tenemos otro taller que se llama Prácticas de Crianza Amorosas, que son prácticas de crianza basadas en los buenos tratos, para contrarrestar los malos tratos. Entonces, en los centros... Esa va dirigida a papás y mamás más bien. Ahorita estamos con mamás. ¿Por qué? Porque sabemos que son las que mayormente cuidan. Pero en los grupos de masculinidades, como una segunda etapa, se va a dar un taller de parentalidad bien tratante. Dirigido a hombres, a padres, para que pero requieren de este proceso previo de deconstrucción de estas formas machistas de actuar, y después vamos a iniciar un taller para hombres, para que puedan aprender una forma diferente de acompañar a sus hijos e hijas. Esos son originalmente los talleres que damos, pero hay esta otra modalidad de trabajo grupal que se da mucho en comunidades
Recientemente el equipo estuvo en Las Varas, en Nicolás Bravo, casi andaban sorteando las balas porque era donde se dieron todos estos enfrentamientos. ¿Qué hacen? Ahí el acompañamiento psicosocial cobra mucho sentido y ahorita explicaré qué es la perspectiva psicosocial, ¿sí? Donde se abren espacios grupales, comunitarios, para que la gente pueda hablar y expresar cómo se siente ante toda esta violencia que está viviendo, ¿sí? Porque parte de las estrategias para tomar una comunidad es el romper el tejido social y dividir. La gente en esos lugares ya no tiene confianza de comunicarse, ya es muy difícil que se reúna, la gente no se reúne para celebrar, para pues las fiestas incluso de locales o las fiestas familiares, la gente se va aislando y está cada quien en su casa con mucho miedo. En esos espacios la gente se atreve a hablar de cómo se siente, de cómo se ha estado siendo afectada por esa violencia, pero algo fundamental es que también toman conciencia de todo lo que han estado haciendo para resistir, porque ante estas situaciones la gente siente que está en una actitud pasiva, que no está haciendo nada y están haciendo muchas cosas. La gente resiste, la gente sigue viviendo su vida cotidiana, siguen yendo a la escuela los niños y niñas, la gente a trabajar, ante una situación de mucho riesgo, pero siguen haciendo cosas. Ahí algo que ayuda mucho a la gente es darse cuenta que está haciendo muchas cosas y que pueden hacer otras. Entonces, cuando alguien va y les acompaña y abre estos espacios, puede ayudarles tanto a darse cuenta de esto, pero también a diseñar otras estrategias de sobrevivencia, de resistencia, que eso es algo que nosotros promovemos. La perspectiva psicosocial es una perspectiva que surge en comunidades, en sociedades que han estado tomadas que han estado bajo situaciones se me escapa la palabra, pero en Guatemala, de guerra interna, tanto de guerra interna y de dictaduras, de guerra, pues. Sí, entonces ahí la psicología tradicional no funciona. Ignacio Martín Baró, que fue un sacerdote jesuita, pero también psicólogo español, que estuvo durante mucho tiempo acá en El Salvador sobre todo, empieza a cuestionar la psicología tradicional, que tiene sus orígenes en Europa, en Estados Unidos. Dice, aquí en estas realidades esto no funciona. Y esta es una psicología de la liberación. Surge, pues él era un teólogo de la liberación, o sea, era un sacerdote a favor de la teología de la liberación, Martín Baró. Entonces él empieza a cuestionar estas formas tradicionales y empieza a plantear esta psicología de la liberación, que promueve una actitud crítica de la gente ante el contexto social y político que está viviendo. Y hace un análisis político de la realidad. ¿Por qué la gente está triste, deprimida? ¿Por qué la gente tiene síntomas de ansiedad y todo lo que se pueda plantear? Pues no porque tenga algo desconchinflado a nivel interno. Es decir, el problema no está en la persona, sino en el contexto. En el contexto que explica el sufrimiento. Y la bronca es que no puede resolver el contexto la persona. Exacto. Y entonces, se tiene que adaptar y entenderlo y resolver su situación personal ante el contexto complicado. Claro, pero de manera grupal. La diferencia es, en vez de la psicología en vez de que sola, de que lo haga sola la persona, lo hace de manera en colectivo. Exacto. Hay un análisis crítico del entorno, de la realidad, del contexto que está generando ese malestar en toda la comunidad, un malestar emocional, podríamos decir. ¿Sí? Muy explicable. Exacto. Entonces ahí es, ¿qué se puede hacer para poder seguir la vida cotidiana bajo este entorno? Y entonces que se unen las personas y empiezan a diseñar estrategias colectivas de afrontamiento ante una situación como esta. Entonces, pues bueno, a nosotros mis antecedentes en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, donde empezamos a atender a víctimas de desaparición forzada, fue ¿verdad? En el 2010, que empiezan a llegar personas que
desesperadas para pedir apoyo para encontrar a sus seres queridos, y la mayoría eran mujeres, las esposas, las madres, las hijas de personas desaparecidas, y fue cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que nuestra formación tradicional no nos daba para atender este tipo de graves problemas, porque nunca nos prepararon para acompañar a alguien que le desaparecían a un ser querido. O sea, nunca se contempla que a las personas las desaparecen, no desaparecen, las desaparecen. Exacto. ¿Sí? Y entonces fue que nosotros organizamos un diplomado en acompañamiento psicosocial, donde expertos que habían estado allá, como Carlos Beristán y otras personas que tienen una amplia trayectoria acompañando a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, nos vienen a compartir este modelo de acompañamiento que incorpora la perspectiva psicosocial. Cobra mucho sentido y nos permite hacerlo. Ahora que estamos acá, pues esto nos ha ayudado mucho, porque nos enfrentamos sobre todo, en todos lados, pues pero fundamentalmente en comunidades en la sierra, que están viviendo diferentes manifestaciones de violación o de violaciones a sus derechos humanos. Sí. Rosina, nos tenemos que ir a un corte. Sí. Vamos a un corte en Radio Universidad, nos quedamos en el Facebook un ratito y regresamos rapidito, nos vamos a corte y volvemos. Pero en el Face seguimos y bueno, voy a tratar de hacer un resumen o una retroalimentación para ir entendiendo, pero ahorita la reiteramos a la hora de que vengamos a Radio Universidad. Me parece más que interesante y más que necesaria, pues, el que desde los gobiernos, en este caso de aquí en Chihuahua, el gobierno estatal, se pueda visibilizar una problemática social grave que genera la violencia, que da como resultado la violencia, que es una problemática pues emocional. O sea, la gente se siente, nos sentimos, la sociedad lastimada, de pronto a lo mejor pues sí, deprimida, triste, muy estresada, con mucho estrés. Y generalmente la psicología tradicional lo que ha manejado históricamente es, pues esa persona que tiene esos síntomas tiene un problema personal. Exacto. Ya sea que dependiendo del enfoque de la psicología pueda decir pues algo le pasó de niño, de niña, o ahorita le está pasando algo, etcétera. Entonces pues requiere una atención personal. Pero estos últimos años, ya llevamos 10 años, más de 10 años por lo menos, de una violencia muy, muy fuerte en México. Alguien ha dicho, pues es como si estuviéramos en guerra, prácticamente en guerra, ¿no? Y entonces ya muchas veces no se trata de, seguramente también, pero digamos a estas problemáticas individuales, personales, que por supuesto las tenemos y las seguiremos teniendo aquí y en China y donde sea, muy, muy personales, por nuestro desarrollo muy individual, se agregan estas otras de contexto social, de problema. ¿Cómo no va a estar la gente, cómo no vamos a estar mal si de pronto vemos una balacera o allí en nuestra casa o ahí en los vecinos, ahí en nuestro sector, o vamos por la calle y de pronto, o simple y sencillamente escuchamos todos los días en los medios, todos los días, pues que ya mataron a fulanito, que ya mataron a manganito, que ya perenganita, que otra mujer desaparecida, que hay ya tantas personas desaparecidas, o que hay tantas personas desplazadas de tal, o que en tal comunidad hay un enfrentamiento y mataron a no sé cuántas. O sea, es un bombardeo de información, pero además es una información real, pues sí es verdad que están matando gente. Y a veces nos toca también que luego a una persona muy cercana, que un familiar o que una persona conocida la mataron. O sea, sí es una realidad que estamos en un contexto de violencia que no podemos negar. Entonces es interesante que desde los gobiernos digan, pues algo tenemos que hacer, ¿no? Algo hay que hacer. Y entonces viene este enfoque, como tú dices, de psicosocial, un enfoque psicosocial, que es una psicología que bueno, antes le llamábamos psicología social, de alguna manera es una especialidad de la psicología, este enfoque psicosocial, de ver a la persona en lo social más que en lo individual.
¿no? En lo individual y también en lo social, digamos. ¿Regresamos? Sí. Regresamos. Estamos en Radio Universidad, aquí en el programa Ecos de Mirabal, y estoy platicando con Rosina Uranga. Ella es la responsable de una unidad nueva, apenas recién creada en este gobierno de Javier Corral, y concretamente en la Secretaría de Desarrollo Social, que se llama Unidad de Atención Psicosocial. Como es una palabra que un poquito nueva o muy poco usada, esta de la atención psicosocial, pues entonces es muy importante que Rosina nos la explique. Ella es la responsable. Rosina es una psicóloga con mucha experiencia en atender muchas problemáticas de violencia. A ver si yo como voy entendiendo bien, es una estructura nueva. Hasta ahorita han contratado 30 psicólogos y psicólogas con este enfoque de atención psicosocial. Es un enfoque nuevo, relativamente nuevo, muy interesante de la psicología, que no tiene la psicología tradicional. Rosina nos ha dicho que con un filtro muy transparente, muy profesional, pues ha logrado contratar a personas que tienen maestría en psicoterapia, segundo, que tienen experiencia en este tipo de atención pública, y tercero, que tienen enfoque de género y que tienen pues esta actitud y esta idea de poder atender estas problemáticas tan sentidas. Entonces, este gobierno está creando pues esta estructura que no existía, porque yo entiendo que los gobiernos, su prioridad puede ser atender pues la pobreza, la marginación, que me parece absolutamente explicable y necesaria, pero casi nunca se enfocan a atender estas problemáticas emocionales. Porque bueno, primero no se tiene ni siquiera no se visibiliza, no se tiene la conciencia de que existen. Y segundo, pues no hay manera también a veces de tener la especialidad para atenderlas, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto que lo hagan desde la Secretaría de Desarrollo Social, que se crea una estructura, que le den forma, porque de hecho se le está dando forma, ¿no? Sí. Se le está dando forma en atender todo tipo de violencia. Aquí, por lo que yo estoy viendo, es todo tipo de violencia. Es esta violencia familiar, de pareja, también esta violencia desde la misma casa, de violencia con las criaturas, desde la misma mamá, el papá, o en la escuela, como entre los mismos niños, niñas hay violencia, o de los mismos maestros, maestras. O sea, hay como mucha violencia. Y esta otra violencia, pues que la genera grupos violentos en las comunidades o aquí mismo, el crimen organizado genera mucha violencia, y entonces está toda la sociedad lastimada de esta violencia. Personas desaparecidas, todas las familias que andan buscando a sus personas desaparecidas, las personas desplazadas que se tienen que ir de una comunidad a otra porque pues hay matazones. O sea, son muchos tipos de violencia, no es una sola violencia, son muchas violencias. Y con este enfoque psicosocial se pueden atender todas estas violencias, ya sea desde la terapia familiar, individual, o bien a través de talleres, de grupos, son talleres para la prevención, para la prevención y también la identificación de las broncas y la atención. Entonces son talleres muy interesantes. Atienden en principio desde los centros comunitarios que ya tiene la propia secretaría, pero no se quedan ahí, van a las escuelas, van a las comunidades de fuera del estado. Bueno, esta gente atiende en Chihuahua, atienden 2 de planta en Cuauhtémoc, y luego hay grupos que se trasladan a comunidades según se requiera. Juárez se cuece aparte, que es otro mundo, y entiendo que se está haciendo también allá esto, se está replicando con otras personas allá. Y entonces, bueno, ahí andamos, hasta ahí vamos, a ver si entendí claro. Más o menos muy bien. Más o menos bien. Y bueno, tú eres la responsable, ¿hasta dónde van ahorita? ¿Qué tanto la gente? Yo lo que he oído es que hay mucha demanda, que están los psicólogos y las psicólogas saturados, que se requiere más gente para atender. La gente sí está acudiendo. Fíjate que esto llama mucho la atención porque históricamente a veces somos renuentes para ir al psicólogo o a la psicóloga. Parece ser que acá, parece que la gente está diciendo, no, pues sí necesito y sí quiero ir. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Pues fíjate que, como dices tú, Dora, cada vez hay mayor demanda. Eso es algo que también nos llama, pues, gratamente la atención por una parte, como dices tú, porque pues
todavía hay resistencia, porque hay un desconocimiento realmente de lo que es el acompañamiento psicosocial y la psicoterapia, el acompañamiento psicoterapéutico. No sé, todavía mucha gente piensa que es para locos, para personas de edad que están locas, y bueno, pues nada más lejano a esto. Y pues nos sorprende, pero también nos preocupa no poder cubrir la demanda. No darse abasto con tanta demanda. Mira, nosotros le apostamos a la calidad y no a la cantidad. No queremos estar citando a la gente cada mes, porque eso no resuelve. Por eso entonces, bueno, por una parte, el mínimo que consideramos necesario es cada 15 días acompañar a las personas. Y los grupos nos ayudan mucho, ¿sí? Atendiendo de manera grupal, creo que podemos abarcar un mayor número de personas. Entonces, esa es la manera como estamos intentando poner un punto de equilibrio entre la cantidad y la calidad, ¿no? Es decir, bueno, tampoco podemos negar la atención, pero le apostamos al trabajo grupal. No es terapia grupal, pero tiene efectos terapéuticos. Son grupos de reflexión donde la gente analiza colectivamente las situaciones que le generan sufrimiento y tiene efectos terapéuticos. Entonces, esa es una de las maneras en las que podemos nosotros atender, ¿verdad?, a cada vez un mayor número de personas. También trabajamos coordinadamente con otras instituciones, nos piden apoyo del ICHIJU para dar algunos talleres, vamos también a apoyarnos de manera coordinada con el mujeres, ¿verdad? Porque pues atendemos mujeres en situación de violencia para optimizar recursos en las diferentes instancias y no duplicar, ¿verdad? Actividades o funciones, sino optimizar los recursos. Algo que también no te comenté ahorita es que el trabajo con niños y niñas es a donde le apostamos mucho, y a jóvenes. Ante esta situación que tú bien describes de violencias a todos los niveles, desde la micro en la familia hasta la macro, que es la de violencia que se ve por parte de la delincuencia organizada, queremos apostarle a los niños y niñas. Ahí es donde se puede hacer el trabajo de prevención. Estos niños y estas niñas que reflexionen acerca de lo que les está sucediendo. Es muy impactante ver los dibujos, no los traje ahora, pero bueno, a nosotros nos han impactado ya los diferentes espacios a donde los mostramos. Cuando nosotros vamos a comunidades que están tomadas por la delincuencia organizada, ves los dibujos de los niños, son dibujos de niños que, escenas de encapuchados, levantando personas, o sea, todos sus dibujos son alrededor de estas escenas, ametralladoras, enfrentamientos, que es la realidad que viven los niños. Esos niños y niñas no habían tenido la oportunidad de que alguien les preguntara qué está pasando en su comunidad y por qué creen que está pasando, que son preguntas clave. ¿Y qué creen ellos que podía hacerse? Entonces, eso es también un trabajo muy importante, acompañar a esos niños y niñas de manera grupal. De esa manera podemos abarcar cada vez mayor número de niños y niñas, sobre todo bueno, también aquí localmente, pero en las comunidades alejadas. Sí, porque luego a veces no nos damos cuenta que estos niños, niñas y jóvenes, pero sobre todo niños y niñas, sí están al tanto. Total. Pensamos como que están en otro mundo, pero sí están al tanto del entorno, pues. Sí escuchan cuando platicamos, pues que es imposible no platicar en la familia, o que desapareció, que asesinaron, que mataron, que balaceras, que es casi imposible. Yo no sé si en la escuela también supongo que ellos mismos platican o ellos mismos comentan, ¿no? Cada quien sus historias. Pues. En las escuelas no estoy segura que haya esos espacios. No, me refiero a los niños, ellos claro, a diestra y siniestra, claro. Es decir, exacto. Ellos socializan sus broncas, ¿no? Y de alguna manera tratan de encontrarle sentido a lo que pareciera que no tiene sentido, que es lo que nosotros tratamos, abrir ese espacio. Porque como dices tú, entre ellos lo platican, pero quizá no le encuentren sentido, o bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué podemos hacer? Y ahí es donde nosotros tratamos justamente, de que los niños traten de tener, le encuentren sentido, ¿por qué pasa esto? ¿No? Y bueno, ya se empiezan a generar distintos niveles de explicación de lo que está pasando.
La gente que nos está escuchando se dice, bueno, ¿y qué hacemos? Yo quiero saber a dónde voy o cómo le hago para acercarme y yo también tener estos servicios. Pues mira, nosotros, bueno, hay una, pueden hablar a la extensión de gobierno que es 429-3300, extensión 12178. Esa es la extensión de la unidad de acompañamiento psicosocial. 12178. Y ahí les pueden dar los diferentes, dependiendo de la zona donde vivan, decir, bueno, este es el centro comunitario que más cercano queda a su domicilio y le pueden dar el teléfono para que hagan una cita. Y los servicios, por ejemplo. Claro. si dicen, bueno, a mí me interesa tal taller o quiero ver a dónde están dando tal taller o si puedo entrar a la hora que yo, ahorita puedo entrar o si ya me espero hasta que acaben y luego ya entro. Sí. Toda esa información se las pueden dar ahí en ese teléfono. En ese teléfono. Es el de gobierno, que es 429-3300, el conmutador, y 12178 es la extensión de la unidad de atención psicosocial. Sí. Y ahí pues ya, lo que cada quien, depende de qué quieran, qué necesitan, dónde vivan, como para el servicio más cerquita, pues ¿no? Que esto es importante. Sí. Yo quiero pensar, pues que pronto haya ya alguna, o sea, que pronto haya efectos. ¿Cómo a qué le están apostando? ¿Qué análisis hacen desde gobierno para entrarle a la atención psicosocial? Bueno, algo que me parece fundamental es, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? Contribuir a la recuperación del bienestar emocional, al fortalecimiento del tejido social y a la promoción de una cultura de paz. Sería como algo fundamental. ¿A qué le apostamos? A que las personas se vayan, a que las comunidades se vayan fortaleciendo y tengan una actitud crítica, analítica de la realidad y el entorno que viven. Porque somos conscientes de que las personas, los programas, van y vienen. Lo que permanece son las personas en su comunidad. Y mientras haya cambios en la comunidad que les permita tener una actitud precisamente crítica, analítica y autogestiva para poder resolver las necesidades que tienen, creo que eso sería fundamental. Es la gran diferencia de un gobierno asistencialista, que no le conviene que la gente tenga una actitud crítica y autogestiva, porque en la medida que dependan y tengan nada más la mano para recibir un apoyo, eso conviene, ¿sí? Claro. Pero cuando las comunidades se organizan, ¿verdad? Y conocen sus derechos y tienen la capacidad de gestionar o de manera colectiva el que tengan acceso a los derechos que les corresponden, creo que eso sería una diferencia con otros gobiernos, que creo que solamente en este gobierno, con la actitud que tiene Javier Corral, es posible esto. Sí se requiere tener una claridad, ¿no? Desde el gobierno no es así como nomás a la y se va o como una ocurrencia, pues, sino es todo un propósito, hay todo un propósito atrás de este programa, de esta estructura que crean, porque no, pues a lo mejor no redunda mucho políticamente y sí implica pues mucha inversión, porque hay que pagarle sueldos a estas 30 personas, nomás sin incluir Juárez, que Juárez es otro mundo ya de ser igual o más, pagarle sueldos a personas muy especializadas, porque tienen maestría en psicoterapia, entonces tienen que competir con los sueldos de estas personas, ¿no? Eso para empezar. Y luego, el ir con todo un programa, porque tiene así todo un programa muy estructurado de con quién ir y para qué ir, porque siguen siendo personas de áreas muy marginadas, de alguna manera. Los centros comunitarios están en las colonias de las ciudades más marginadas, y el ir a estas comunidades donde hay problemática, es decir, es ir a donde está el problema social, pues, donde está la gente que tiene problemas y que no puede tener, porque a lo mejor hay
niveles sociales con más recursos, clase media, alta, que a lo mejor puede de manera propia irse a la terapia, o si dice, pues ando mal, me siento más, pues sí voy yo y me pago un servicio de terapia, ¿no? Pero hay estos sectores que ni en sueños. No tienen ni para el camión. Que ni en sueños puede ir ni siquiera, yo creo que ni se le ocurre andar pensando en una atención de terapia, porque no le alcanza para sobrevivir, ¿no? No tiene, exacto. No tiene recursos. Sí. O sea, es ahí a donde está dirigido estos programas. Y con una atención de primer nivel, que si las personas fueran a lo privado, este tipo de atención estaría entre 500 y 600 pesos. Ahora, esta es una atención gratuita, es la única atención psicoterapéutica, por decirlo de manera convencional, que no tiene ningún costo y que es altamente especializada, ¿sí? Porque brindamos una atención de calidad, y vamos a donde la gente a donde están los que menos tienen y menos pueden. Porque mucha de la gente, por ejemplo, estamos yendo a laderas de San Guillermo, vamos a empezar a ir a Jardines de Oriente, estamos ya acompañando a una persona y vamos a empezar a trabajar ahí, donde la gente no tiene ni para el camión, aunque se le ofreciera gratuitamente la atención en algún lugar. En otro lugar no iría. Porque además no hay centros comunitarios ahí. En la Adillera Norte, ahí no hay centro comunitario. Sin embargo, eso no nos detiene. Y aunque hubiera algo donde el cercano, que ella pudiera trasladarse, la gente no tiene para el camión, no tiene a veces ni para comer. Entonces nosotros vamos a donde está la gente. Eso es lo que para nosotros es fundamental. Y esto también rompe con todos los paradigmas y esquemas del trabajo de un psicólogo o psicóloga tradicional, que atiendes en un cubículo, de tal hora a tal hora. Formar parte de este equipo no es nada fácil. A la gente se le dice, no vas a tener un horario definido, establecido, porque nosotros no nos adecuamos a la gente y no la gente se va a adecuar a nuestro horario. 8 a 3 o no. Nosotros tenemos horarios de tal manera que nos adecuemos a las necesidades de la gente, ¿sí? Y también hay unas compañeras que fueron a Baborigame y trabajan un promedio de 10 horas diarias, atendiendo todo el día, porque ya que están ahí, ¿verdad? Que es de muy difícil acceso. Entonces, no cualquier persona está dispuesta a tener estas condiciones nada favorables. Atendemos en condiciones extremas de frío, ¿verdad? Porque hay centros comunitarios donde todavía no tenemos un espacio. En verano atendíamos en un pasillito, ¿verdad? Con condiciones de clima muy extremo, que para una psicóloga o un psicólogo que tengan esos niveles, esa experiencia, no es fácil. Sí, y sí, porque además, pues, este tipo de servicios históricamente no llegan, pues, a esta gente. Les podrá llegar una despensa, les podrá llegar, bueno, recientemente el Seguro Popular, etcétera, pero no atención psicológica. Y lo interesante, bueno, lo que a mí me llama la atención es que la gente sí lo está recibiendo, o sea, que la gente sí está acudiendo, que la gente está aceptando este servicio, porque podría decir, no me interesa, a mí tráiganme comida, ¿no? Claro. O a mí tráiganme medicina, no sé. Claro. Y la gente está diciendo, sí quiero, sí voy. Y a veces este tipo de atenciones, a veces hasta ayudan más que la despensa. Porque la gente cuando está bien, cuando está emocionalmente bien, tiene como más herramientas para buscar la sobrevivencia, ¿no? Claro. A veces se atora mucho en la depresión o en esta muy explicable, a veces yo creo, actitud de derrotismo, ¿no? Que me parece a veces justificable. Por ¿no? supuesto. Porque, pues no sale de una cuando ya está en otra, y entonces el tener esta posibilidad, digamos, entre comillas, de aliviar sus emociones, su ser, su persona, pues le permite a lo mejor sí irla librando un poquito más en conseguir las otras, en cubrir las otras necesidades que a veces son materiales y muy grandes,
y que a veces se pueden facilitar, ¿no? Claro, y fíjate, de manera colectiva, te comento brevemente, un grupo de mujeres que inició el taller de Es difícil ser mujer, son mujeres que también se dan cuenta que viven muchas situaciones de violencia, y son mujeres que se quieren independizar económicamente de sus parejas, o algunas son jefas de familia que tienen dificultades para poder tener un ingreso. Entonces este grupo se organiza y ahora van a realizar un proyecto colectivo, que van a tener un financiamiento de proyectos productivos para poder resolver la situación económica, porque pues por mucho que estén recuperados emocionalmente, si no tienen que comer, entonces el trabajo colectivo permite que la gente se organice para que haga gestiones. Nosotros también gestionamos que la gente tenga acceso a diferentes servicios. Ahora que vamos a ir a una de las colonias que está en una zona de atención prioritaria, la idea es que si no tienen servicio médico, promover con cohesión social, que vayan de seguro popular para que se puedan afiliar, porque son muchas mujeres jefas de familia que están solas y que sus niños no tienen acceso a ningún servicio médico. ¿Por qué? Pues porque no han tenido a lo mejor la información o no tienen la posibilidad de ir a hacerlo. Si se promueve de manera colectiva, pues ya tienen acceso, ya se les está resolviendo el derecho a la salud, ¿sí? Promoviendo a nosotros que se gestione esto, que ellas lo gestionen, pero nosotros facilitando las cosas. Sí, al final, a largo plazo, esto redunda en que la gente se movilice, que la gente se organice, en términos muy prácticos, que la gente despierte y diga, pues sí se puede, si nos juntamos algunos, 2, 3, de manera colectiva vamos a lograr cosas, sí. Y sobre todo con saneando un poquito más la problemática pues emocional, y que tiene mucho que ver con es que el tema de la violencia nos genera la violencia mucha enfermedad mental, ¿no? Mucha enfermedad emocional. El asunto y a veces hablamos de manera muy simple de las depresiones, sí. Pero hay otras enfermedades, sí, ya muy graves que claro, nos generan la violencia, ¿no? Claro. Y nosotros hablamos de sufrimiento emocional. Todas estas circunstancias de vida, las múltiples carencias, van generando un sufrimiento emocional que, bueno, se podría traducir en términos convencionales en una situación de desesperanza, de tristeza, una depresión, como llamaríamos. Sí. Y donde entonces, a veces no las identificamos. No, exacto. Y no nos damos cuenta que sentimos que sufrimos o que no estamos bien, no andamos bien, pero no nos damos cuenta que traemos un problema serio. Y fíjate que es increíble, pero tampoco conectamos que mi sufrimiento tiene que ver con estas condiciones, donde se van sufriendo, efectivamente se ve, es una persona que vivió su historia personal difícil, ¿verdad? Con muchas carencias, se involucra en una relación de pareja donde vive violencia de este tipo, además de que no tiene satisfechas sus necesidades básicas, tiene 10, no sé cuántos hijos, ¿verdad? Y no ha tenido las herramientas o recursos para ejercer una maternaje o paternaje bien tratante, porque así lo trataron. Entonces, son situaciones muy complejas. Entonces se requiere ¿cómo diríamos? También de abordajes multidisciplinarios e interinstitucionales, ¿sí? Trabajar en red para contribuir al bienestar de estas personas, un bienestar integral. Sí, y ahora sí que los efectos de esta atención psicosocial pues se irán viendo a mediano o largo plazo y no son así, no los podemos medir tan fácil, no los podemos ver tan fácil. Cada persona los tendrá de manera distinta, estos efectos, sí, ¿no? Pero si no le apostamos a esto, también no vamos a tener sociedades sanas nunca, ¿no? Claro. Vamos a tener sociedades enfermas, cada vez más enfermas, ¿no? Y luego una violencia lleva a otra violencia, ¿no? Estos niños y estas niñas que sufren mucha violencia, si no se les atiende, se van a otras violencias más graves muy fácil también. O sea, también me parece que los gobiernos tienen la obligación de estas políticas públicas que sirven a su vez, alivian, resuelven cuestiones personales, pero también resuelven problemáticas de violencia social muy graves. Esta violencia social.
a la que identificamos mucho, la más, no es la única, pero digamos esta violencia delincuencial, de todo tipo, porque ya desde un joven o una joven que no está estudiando y no trabaja y que no quiere ni estudiar ni trabajar, sino que ya en su mente le apuesta a liberarla fácil, robando, delinquiendo, etcétera. Ni siquiera estamos hablando necesariamente de los grandes grupos de delincuencia organizada, sino de esta delincuencia común, corriente, que implica mucho robo o muchas adicciones, ¿no? Que al final de cuentas es una bronca social grave. O sea, si los gobiernos no le apuestan a resolverla desde antes, pues quién sabe a dónde lleguemos en términos sociales. Claro, y fíjate, a propósito pensaba, ¿no? Apostarle también a adolescentes, porque si bien, como dices tú, pueden dedicarse a los delitos comunes como robo, ¿verdad? Asalto. También los adolescentes y jóvenes que no tienen oportunidades ni de trabajo, ni de seguir estudiando, pues son presas fáciles de la delincuencia organizada. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Y con respecto a las drogas, pues las drogas son un paliativo emocional, al sufrimiento emocional. Claro. ¿En quién prenden las drogas? En quien tiene un sufrimiento emocional. Y es una manera de temporal, momentánea, resolver ese sufrimiento emocional. Entonces, por eso también consideramos una gran responsabilidad el acercarnos, ya estamos logrando acercarnos a jóvenes, porque son las personas que menos se acercan a los centros comunitarios, sin embargo estamos yendo a donde están ellos y ellas. Sí, no es fácil llegar a pero ya lo estamos chavos, logrando afortunadamente. Sí. Rosina, se nos fue el tiempo, yo te agradezco, pues siento que nos queda, hay que estar informando muy seguido esto, ¿no? Muy seguido. A lo mejor a la siguiente, muy de manera específica, ¿qué colonias están? Por supuesto. ¿No? Que si por colonia nos podemos ir para decir, pues en tal colonia estamos específicamente haciendo esto, que la gente de esa colonia sepa, y la de esta otra tal haciendo tales cosas, donde estén chambeando, en las colonias donde estén chambeando, qué experiencias están teniendo en tal colonia de manera como muy específica. A mí me parece que difundir esto es básico. Es muy nuevo, es novedoso, y también a lo mejor más después si se puede invitar a algunas usuarias o usuarios que den experiencia y decir esto, para como que la gente tenga como muy claro y que se animen a ir otras personas, ¿no? Me parece que son servicios tan novedosos que a veces no le entendemos tanto de qué se trata, ¿no? Hay que difundirlos y hay que promoverlos, ¿no? Yo te agradezco mucho y también, bueno, pues seguiremos. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias a las personas que nos escuchan en la radio y muchas gracias a las personas también a las que llegamos vía Face. Y bueno, pues es un tema al que yo le tenía ganas desde hace un buen rato y es un tema que a mí me interesa mucho difundir. Muchísimas gracias, Rosina, y seguimos. Claro que sí, gracias por invitarme. No, al contrario, seguimos. Muchas gracias, Van.